Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para que leer. Soy Malik240586, una semana más, un video más, y como pudieron apreciar, no me encuentro solo en esta ocasión. Estoy con una eminencia de mujer, con una persona que provocó en mí estados de terror inminentes, y sí, me refiero a Silvia Moreno García, escritora de la novela Mexican Gothic, o aquí producida en México como Gótico, editada por Minotauro, y vamos a estar platicando de esta preciosidad de novela que muchos de ustedes me la estuvieron recomendando y que literalmente la acabo de terminar de leer y estoy con todas las emociones encontradas. Así que, Silvia, saluda a mis malignos, por favor, preséntate, Diola, saluda. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues muchísimas gracias a ti por permitirme platicar de tu novela. Y pues vamos a iniciar rápidamente con una frase que me gustó bastante y que representa mucho tu historia, que es la conciencia viva, la conciencia eterna. Así yo la quiero titular. ¿Por qué? Porque siento yo que desde que entras a este lugar embrujado o a este lugar recóndito, siempre está como que la conciencia en los recuerdos, la conciencia de nuestro protagonista de ayudar a su prima Catalina, la conciencia de los sueños vividos que está teniendo y estas grandes pesadillas. También la conciencia de nuestros grandes villanos de que pueden estar haciendo bien y pueden estar haciendo mal. Entonces sí me gustaría empezar esta hermosa plática preguntándote por qué utilizar este elemento de horror como los sueños, las conciencias, los lugares, para provocarle este temor a tus lectores. Sí. Entre los elementos clásicos de la literatura gótica está la casa, digamos, la casa embrujada. Um, Exacto. Uh -huh. Lo que dicen en inglés, the bad place, el lugar malo. Entonces, lo doméstico y el hogar son muy importantes en el ámbito de lo gótico, pero también lo que es muy importante es el pasado. Entonces, muchas veces en la mayor parte de las novelas góticas lo que está sucediendo es que los protagonistas están excavando el pasado. Si estás leyendo Otra Vuelta de Tuerca, la chica que llega a trabajar en la casa está tratando de descubrir qué pasó con dos personas que trabajaban ahí anteriormente y qué fue la experiencia traumática que quizás sucedió con los dos niños. Y cuando hablas de historias como Rebeca, que es gótico pero de corte romántico, la protagonista quiere tratar de averiguar qué es lo que sucedió con la primera esposa de su nuevo marido, la famosa Rebeca, etcétera, etcétera. Entonces, en el gótico, el pasado y tratar de descubrir qué es lo que sucedió y la presencia del pasado que invade el presente es siempre muy importante. Por lo tanto, es un juego con esos temas góticos. Ok, genial, amiguis. Fíjate que algo muy curioso cuando voy entrando a Gótico y conociendo tu trayecto formativo, como sabemos, muy aparte de autora, también eres editora, ganaste un premio del World Fantasy, se me surge una duda y sobre todo a muchos de mis malignos cuando supieron de esta plática, te quieren preguntar, ¿cuál es la característica más complicada a la hora de escribir horror? La ambientación, los personajes, el tema que quieres tratar y sobre todo tú cuando estás editando antologías dentro del mundo del horror, ¿qué es lo más complicado a la hora de revisar dentro de este género tan aclamado y al mismo tiempo tan difícil de crear? Bueno, la categoría de horror es muy grande, es como decir, no sé, suspenso o romance o lo que sea, es una categoría tan grande, es muy difícil definir cuáles son las características que debe de llevar el cuento de horror perfecto o la novela de horror perfecto. Personalmente, cuando se trata de literatura gótica, creo que el ambiente es muy importante, entonces tienes que construir como el andamio sobre el que está la historia con mucho detalle. La literatura gótica tiende a ser lenta tradicionalmente, por eso no le puede gustar a muchas personas modernas a veces
bien, regresando a otra vuelta de tuerca, conozco a alguien que la leyó por primera vez y me dijo no pasa nada. Exacto, concuerdo. Pero obviamente esto es una literatura en la que la interioridad es muy importante, entonces tienes que tener muchos momentos de silencio porque es lo que te ayuda a desarrollar precisamente el suspenso. Entonces creo que en una historia tradicional gótica sí va a ser muy lenta. Cuando estás hablando de algo moderno, obviamente en términos de gótico de mi novela, fue un juego porque decidí que el 70% iba a ser muy lento y después el último 30% nos íbamos a aventar muy rápido. Era casi como un switch de género de alguna manera. Pero eso fue una decisión consciente artística porque estoy jugando con los ciertos elementos de lo gótico. Pero sí varía mucho porque depende de lo que la novela de terror está tratando de hacer, la conversación que está teniendo con otras novelas de terror. Creo que muchas veces las personas equivocadamente ubican el terror como que si la novela no te dio un infarto, fue mala. Pero hablando de nuevo de, por ejemplo, Otra Vuelta de Tuerca o de algunos de estos clásicos de la literatura de terror, bueno, a mí nunca me dio un infarto cuando leí Otra Vuelta de Tuerca, pero es una novela muy buena porque profundiza en el estado psicológico del protagonista y te produce muchas dudas acerca de qué es real, qué no es real, estos son fantasmas o estamos hablando de alguna otra cuestión. Y ese tipo de novela es muy diferente si estás hablando de algo en el que hay un asesino serial que está descabezando gente. Entonces, depende de lo que estás tratando de hacer dentro del texto y siempre tienes que estar consciente de los libros con los que está conversando este libro y la historia de lo que vino antes y las expectativas del lector y si vas a seguir la pauta, o sea, lo vas a tomar todo como si esto va a ser totalmente un libro gótico tradicional o si vas a jugar con algunos elementos y vas a darle algunas sorpresas al lector. Entonces no creo que hay un elemento, una fórmula específica para la literatura de terror. Para mí es más bien importante que la gente entienda que es muy variada y muy rica y que desgraciadamente a veces la minimizamos y consideramos solamente ciertos puntos de vista y ciertas historias válidas y las demás como que decimos, no, esto no vale la pena. A veces también, si es bueno, entre comillas, decimos que no es terror. Entonces decimos, bueno, Drácula no es terror y Frankenstein no es terror y los ponemos en aquel de literatura que sí vale la pena. Y eso es dañino para el género, porque no puedes estar dividiendo que si es bueno, lo pongo acá, y si no es tan bueno, digamos, va acá abajo. Pero sí, es un género muy rico, con muchas variantes, y entonces depende mucho también de lo que estás hablando. Por ejemplo, las historias de vampiros han sido influenciadas mucho por Drácula, entonces Stoker como que traza una gran sombra sobre esa categoría. Cualquier persona que está escribiendo un libro de vampiros tiene que tener en cuenta a Stoker, ya sea para... Rice también. Rice, sí, para descartarlo o para aceptar lo que han hecho. Y Lovecraft es alguien más que tiene también una gran sombra. Entonces, sí, es parte de eso, es saber el contexto en el que estás escribiendo. Acabas de decir algo precioso y te lo tengo que aplaudir. En la parte de tu contexto en tu novela Gótico, que es en México de 1950, pero dejando de lado esta parte que utilizas a José Vasconcelos con sus gran teoría acerca de la gran raza cósmica, los criollos, el hecho del vestuario, las grandes edificaciones. Antes de pasar a ese punto, quiero aplaudirte el elemento de estrés que pusiste con nuestra protagonista Noemí. Como sabemos, en una novela gótica, como bien lo mencionas, tiene que ir lenta, pausada, pero sin dejar de lado estos puntos explosivos para que la mujer empiece a sufrir y que tenga agonías. Desde el hecho de que entra a High Place y no puede ni fumar, que tiene que tener completamente absoluto silencio. Luego en las noches, Howard y los gritos de dolor por sus heridas, por sus piernas. Luego Catalina y sus gritos de es que la casa me habla y es que las paredes me están susurrando. Y luego estar soportando el coqueteo de Francis, el coqueteo de Virgil, este hombre con una galanura, con estos ojos penetrantes, con estos sueños vividos, dices, bien por parte de Silvia, porque me generas un estrés, me generas un elemento fatídico de esta mujer se está volviendo loca.
Y ya no solamente estás pensando que la casa está embrujada, sino que también estos protagonistas, sus antagonistas, tus personajes pivote, la están llevando a un momento de estrés de que ella misma va a explotar, para después dar este giro intempestivo de trama, donde te das cuenta que la casa está cubierta por algo, que la hace un lugar viviente, este elemento natural que provoca que digas, ay Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Este toque Lovecraftiano, como bien lo mencionas. Y es algo que te tengo que aplaudir, porque rastreas, recuerdas, haces momentos fatídicos. ¿Cómo fue esta creación de los grandes villanos? ¿Cómo fue Virgil? ¿Cómo fue Howard? ¿Cómo fue Florence? ¿Cómo entraron a tu cabeza y dijiste, esta mujer la va a estar atormentando con su carácter, el otro la va a estar acosando y el otro va a sentirse como que vulnerable? Además, los gritos de Catalina. ¿Cómo fue la estructura del villano en la literatura de terror de gótico? Sí. En términos de Virgil, hay un elemento común en la literatura gótica, especialmente en la literatura gótica romántica y en lo que se llaman el neogótico de los años 60 y 70, cuando tenemos como que vuelven a renacer los libros góticos y los sacan en pasta blanda, comercialmente es un gran éxito. Hay lo que sería, lo que yo llamo el hombre virónico de Lord Byron. Okay. O sea, es bad, mad and dangerous to know, malo y peligroso para conocer. Es un hombre que para la protagonista en estas novelas representa el deseo y al mismo tiempo el temor, ¿no? Entonces tienes una protagonista que no sabe si se encuentra dentro de un güey que a lo mejor es un asesino serial o es un compañero romántico, ¿no? Y eso es parte de la tensión que está sucediendo en las novelas góticas. Es una tensión erótica, ¿no? De la mujer y de eso. Y entonces Virgil representa el hombre virónico en una forma, digamos, no, digamos, sí, completamente, o sea, es sacado de ese tipo de novela gótica, es como el protagonista de Dragon Week, es como el esposo rico de Rebecca, es como mil héroes, es Mr. Rochester hecho en un personaje de esa época. Y Noemí es diferente a Catalina, entonces menciona varias veces que Catalina es muy romántica, a Catalina le gustarían los libros góticos, a Catalina es un tipo así, le encantaría, diría, ay, es que es muy romántico. A Noemí no, Noemí dice, a mí me gustan los chicos facilones que se parecen a Pedro Infante y que, exacto, ¿no? No güeyes intempestuosos que gritan o son así. Pero eso es lo que se encuentra en la casa. Entonces es un choque, ¿no? Es un choque de personalidades, porque ella quiere lidiar con otro tipo de hombre y sin embargo se encuentra con este hombre virónico de la literatura gótica. Y entonces eso es divertido porque como ella no lo está tomando completamente como lo tomaría una heroína gótica tradicional, te permite ver de alguna manera al héroe gótico desde otro ángulo. Virgil, el patriarca, representa otro tipo de villano de la literatura gótica tradicional. Y es eso, el patriarca, es el hombre dominante de la historia. Pero en mucha de la literatura gótica del siglo XIX había un elemento de racismo en ella, en el que, por ejemplo, los españoles y los italianos y cualquier persona que más, para ellos eso era como exótico y diferente y peligroso. Drácula, por ejemplo, viene del este de Europa, representa un peligro foráneo. Y este tipo de literatura gótica entonces establece una jerarquía. Está arriba el hombre blanco, protestante, educado, y debajo están estos
católicos españoles misteriosos y llenos de maldad, muajaja, gitanos, todo esto en la literatura gótica, que vienen como a invadir el mundo blanco. Y en el caso de Howard, él cree que es el pináculo de la sociedad, ¿no? Entonces él está tomando ese punto de vista de la literatura gótica, pero Noemi dice, eso no es cierto, eres un viejo asqueroso y lo demás. Entonces, es este otro punto de vista irónico en el que en lugar de tomarlo completamente en serio, como si hubiera sido un libro del siglo XIX, Anne Radcliffe, hubiera sido al revés. Noemí hubiera sido quizá la persona peligrosa, ¿no? La persona con el piel café, la persona que es mexicana, invierte la relación y entonces Howard termina siendo, sí, este hombre que es un tanto asqueroso y racista y lo estás viendo desde otro punto de vista. Entonces es jugando con ciertas tendencias y elementos comunes de la literatura gótica. Es que le das un equilibrio perfecto. Dejando de lado ahora sí a tus villanos, vamos a nuestra protagonista Noemí, que a cada rato es intempestiva, no sigue reglas, es luchona, empoderada, como todas las buenas mujeres en las novelas eternas, bien Jane Eyre, casi casi. Entonces es cuando das el equilibrio perfecto. Estás lidiando con unos monstruos que siguen reglas y siguen normas establecidas, que se sienten bien patriarcado, bien fuerte, poderoso. Yo soy el hombre, yo soy el que manda, tú te aguantas, y ella, ni madres, no me voy a aguantar, como tú lo acabas de decir, hashtag güeyes intempestuosos, y ella, si tú eres intempestuoso, yo voy a hacer más, ¿no? Y dices, indiscutiblemente, esta mujer, esta Noemí, tiene algo tuyo, Silvia, te apoyaste de una personalidad, de una amiga tuya, de tu mamá, de tu abuela. ¿Por qué meter a una mujer tan empoderada, con tanta fuerza, con tantos ideales, y que no se dejara apantallar por lo que estaba viviendo en esa casa? Sí, había una foto de ti a mí en una fiesta que fue una inspiración para el personaje, que estaba bien vestida para una fiesta y estaba con un chico y estaba viendo sobre su hombro, pero básicamente como que no le estaba poniendo atención al chico, más bien estaba poniéndose para que le tomaran bien la fotografía. Okay. O sea, casi le estaba poniendo la mano en la cara al chico y así haciendo el gesto. Entonces eso me llamó la atención y se me hizo que esa imagen de mostrar un tipo de personalidad en el que me imaginé a una persona que era coqueta, que era muy inteligente, con personalidad fuerte, y quería crear una heroína que fuera diferente de la heroína gótica tradicional, que tiende a... la heroína gótica tradicional es víctima y es detectiva al mismo tiempo, entonces tiene un rol dual, pero muchas veces tiene un rol, digamos, inferior al hombre virónico. Entonces es la nueva esposa o es la nana o es la tutora que va a enseñar a los hijos del señor. No están en el mismo nivel social, siempre hay una diferencia de social. Y al final del romance gótico, el final feliz del romance gótico, hay un final feliz, es que él se casa con ella y entonces ella accede a el mismo plano social. En el caso de Noemi, quería que fuera un personaje que estuviera en el mismo plano social de los Doyle, para que pudiera entrar a la casa en ese momento, voltear y decir, ¿qué es esta porquería? ¿No? De alguna manera. En la manera en que sí, bueno, si alguien te contrató no dirías eso, porque alguien te contrató, te están pagando y lo demás. Entonces, esto le da un poco más de libertad a Noemi, su posición social, su personalidad, le dan una manera de interactuar un poco diferente de la heroína de la literatura gótica, de la clásica... sí, chica que se desmaya 11 veces como en El Castillo de Otranto y otras novelas clásicas de literatura gótica, y sí, en serio se desmaya 11 veces, creo que en esa novela. Entonces, no tiene ese tipo de características, es un poquito diferente. Al mismo tiempo es 1950 y entonces estás en una posición en la que pues no es completamente una mujer moderna y liberada, pero también existe la cuestión, las mujeres modernas no necesariamente tienen todas las libertades ni todas las posibilidades, y lo vemos eso en México, porque es una razón por la cual las mujeres han estado manifestando
tanto en México últimamente ha sido precisamente porque hay muchos abusos en contra de la mujer y una cultura machista que sigue manteniéndose en México. Entonces, Noemí tiene ciertas libertades y ciertos, digamos, poderes especiales. Al mismo tiempo, tiene ciertas restricciones que vienen con el periodo de esta época, por ejemplo, que su familia es gente bien y no quieren que haya un escándalo en las páginas de sociedad, por lo cual no le va a hablar a la policía de inmediato y decir algo raro está pasando aquí, porque su padre se enojaría mucho, su madre se enojaría mucho. Entonces hay estos ciertos elementos de que no es una superheroína, sin embargo, ciertas características de su personalidad se sientan bien en este tipo de trama, para sobrevivir, digamos, para ser un final girl, como decimos. Es que aparte de heroína, es un ser humano que siente, que vive, que teme, y eso lo hace aún más atrapante en tu novela. Sí lo tengo que preguntar, sí lo tengo que decir, amiguis, tu criatura, tu ser, el que envuelve la casa, lo que provoca esos sueños, lo que provoca esos recuerdos, esa mancha negra, ¿ya lo tenías planteado o surgió mientras ibas escribiendo la novela? Porque te juro que cuando llegué a esa gran revelación, lo primero que dije fue, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? O sea, inmediatamente se me vieron las lucecitas lovecraftianas, indiscutiblemente, pero ¿ya tenías esa idea de este monstruo, de esta criatura, de este ser? ¿O mientras ibas escribiendo la novela fue, tengo que meter esto? Sí. Es una fascinación larga con ciertas cuestiones de ciencia. Entonces, sí, he estado pensando en esto por un periodo de tiempo muy largo. ¿Digo que es o no? No sé, es que no sé si bueno, digamos que sí, es algo que he estado manejando desde hace muchos años, que me interesa personalmente como hobby. Ok. Ok. No estoy matando gente como hobby, sino cuando lleguen a esto se darán cuenta de lo que me refiero. Pero también me pareció que era como un monstruo diferente. No, creo que muchas personas estaban esperando quizá vampiros, ¿no? O algo así. Entonces es como un monstruo un poquito diferente, de alguna manera un poquito más de ciencia ficción. Y como dices tú, un poquito más Lovecraftiano quizá por eso. Y sí, y me encanta mucho lo que se llama weird fiction, que inicia, sí, digamos en el siglo XIX, y Lovecraft es un ejemplo, pero también muchos otros escritores son un ejemplo. Y lo que me gusta del weird fiction es precisamente que no estás lidiando normalmente con criaturas conocidas muy comunes, o sea, no es ni el hombre lobo, no son los zombies, no es el vampiro, ni tampoco la llorona, pongámoslo así, ¿no? Es es una cosa más extraña, más rara, y eso me encanta. Entonces, ya sean Borges cuando hace un cuento acerca de una casa que tiene muebles todos raros, yo la llamo la historia de terror de IKEA, que las mesas no tienen ángulos correctos, o otros tipos de libros más modernos. Eso siempre me ha llamado la atención, el weird fiction, en lugar tanto de los monstruos, digamos, tradicionales como de Universal, que sí, o sea, Frankenstein y el hombre lobo y ese tipo de monstruos. Además de todos los simbolismos que manejas, los querubines agarrando las veladoras, el uroboros, esta serpiente que se come a sí misma y es un ciclo constante, la casa que, perdona que lo diga, se me hace muy similar a Real del Monte Hidalgo, por esta parte, justamente con el cementerio inglés y todas estas cuestiones. ¿Cuáles son los simbolismos o cuáles son los miedos que tiene Silvia Moreno en su cuerpo, en su imaginación, que dijo, los tengo que plasmar en esta novela? ¿Cuáles son esos miedos de Silvia Moreno que la atormentan y que los quiere sacar en la literatura? Como le digo a la gente, a veces a mí me da miedo todo, desde un bebé que me ve feo hasta, no sé, caerme de un avión. El problema del terror es que es a veces muy personal. Entonces tengo un amigo que le tiene miedo a los osos,
y, y sí, o sea, le tiene miedo a los osos. Entonces vive aquí en Canadá y en ciertas partes de Canadá hay muchos osos, lo cual es ilógico vivir aquí. Le digo que se debería de mudar a otro país. Pero bueno, pero aunque le tiene miedo a los osos, siempre está leyendo noticias acerca de ataques de osos. Entonces, es un poco extraño porque dices tú, si le tienes tanto pavor a los osos, por qué estás leyéndolo? Pero dice que es para saber qué es lo que están planeando los osos, él. Entonces, así sucede, creo que normalmente con con la literatura de terror. Hay cosas que te dan miedo y que sin embargo, como que vuelves a ello y lo quieres volver a usar constantemente. Entonces, a mí me da miedo la muerte, ¿no? ¿A O sea, todos? y la enfermedad también. Ahorita con lo de COVID sí ha sido así como que a veces sin dormir, con los ojos abiertos pensando y si me enfermo y si me enfermo y si algo pasa, ¿no? Y sin embargo hay muerte y enfermedad en esta novela. Exacto, no es lo que Igual que mi decía. amigo que le tiene pavor a los osos, de alguna manera es algo que te sigue atrayendo y lo quieres como tocar una y otra vez aunque te dé pavor. Es que justamente la muerte está bien constante, como cuando tiene estos sueños y esta mujer que ¡paz! Se suicida, dices, ¡oh, Dios, qué fuerte estuvo toda esta circunstancia, ¿no? El ver el cementerio, la curandera ahí haciendo sus brebajes, dices, impresionante. Además de las grandes referencias literarias que ahí tienes, como el apellido Doyle con Sir Arthur, obviamente, Cumbres Borrascosas, que bien las mencionas constantemente también en tu novela. Y la pregunta aquí sería para todos mis malignos amantes de la literatura de terror, ¿qué libro recomiendas, Silvia, para mis malignos que les gusta este terror gótico? Ya lo mencionabas, Drácula, ya lo mencionabas, por ejemplo, Frankenstein, El Castillo de Otranto, El Monje de Matthew G. Lewis, algunas obras que tú digas, chicos, vayan a comprar esta literatura de terror gótica y se van a encontrar una joya fascinante en su estantería, que quieras recomendarle a mis suscriptores. Uh-huh. Voy a recomendar a Horacio Quiroga, autor de La gallina degollada y Ya otros van. cuentos, porque probablemente lo puedan encontrar en una edición muy barata, como es más viejo el título, es más fácil que encontrar algunos más modernos. Pero también, obviamente, Shirley Jackson, con su muy conocida The Haunting of Hill House, pero también recomendaría The Sundial, que no sé cómo le pusieron en español o si lo han traducido. Esta solamente la leí recientemente y me pareció que aunque no es gótico tradicional, es un libro muy extraño, me llamó mucho la atención, pero tiene los elementos en los que estás en una casa con toda tu familia y odiando a toda tu familia, a todos los que están ahí y como que atrapados en una casa. Y sí me llamó la atención. De Sundial. Y ya de más modernas, pues hay mucho, ¿no? O sea, depende de cómo te guste. Creo que mencionamos a Anne Rice, que hizo muchos libros de vampiros en su tiempo. Y alguien que me gustaba a mí mucho, que ya no escribe ahora realmente ficción, es Poppy Sedbright, pero Ay, Poppy Z, sí. en su tiempo escribió una colección que se llamó en inglés Wormwood y que tiene unos cuentos que a mí me encantaron. Y Poppy Sedbright escribió un pequeño ensayo para un libro que yo publiqué y mandé traducir el año pasado, no, este año, que se llama The Route of Ice and Salt en inglés, La Ruta del Hielo y la Sal, de José Luis Zárate, traducido por David Bowles al inglés. Y este libro es absolutamente gótico, es acerca del viaje de Drácula de Transilvania hacia Inglaterra. Yo publiqué la versión en inglés con mi propia mini editorial, pero Fondo de Cultura Económica sacó otra vez el libro en una nueva edición y está disponible físicamente y también como libro electrónico y creo que está a muy buen precio. Entonces, si nunca han leído La Ruta del Hielo y la Sal, no estuvo disponible por muchos años, o sea, como se imprimió en los 90s y luego no lo encontraba yo nunca y por eso mandé a hacer la traducción al inglés. Y sí, ahorita está otra vez disponible, entonces aprovechar.
Y ya sea en electrónico o en físico, es muy buen libro y es gótico, es erótico, es gay, es vampiro, sobrenatural, tiene de todo. O sea, Perfecto. Es una novela corta, entonces no te toma mucho. Y a diferencia de, por ejemplo, The Shining, El Resplandor de Stephen King, que es una novela, yo diría que también tiene elementos de lo gótico, en esto te da encantado, pero es muy, muy gruesa. Esta te la avientas muy rápido, así. Perfecto, amigues. Pues muchísimas gracias por esta plática, muchísimas gracias por esta entrevista. Yo siempre le he dicho, ¿para qué leer gótico? Porque es una gran revolución en la literatura de terror, una gran mujer, una gran heroína, con unos monstruos brutales, pero sobre todo eso, porque es original, porque cuando se den cuenta de lo que ocasiona que este high place, este lugar, tenga todo el tormento, se van a quedar con una cara de, ¿qué es lo que estoy leyendo? Gracias, amiga, por crear, por adentrarte y arriesgarte a escribir un género tan complejo, tan complicado y al mismo tiempo tan hermoso como es la literatura de terror. Despídete, di adiós. Adiós, gracias. No, gracias a ti. ¿Y tienes alguna red social? Sí, estoy en Twitter, Silvia MG, y me pueden encontrar en Instagram también. Perfecto. Cuídense y se despide de ustedes Juan Carlos, el administrador de Para Que Leer. Chaito, bye bye. Bye bye.